Si vamos a salir a comer, vamos a salir a comer y a platicar. No Porque sí, porque yo he visto que a veces sacan así los señores a comer, pero toda la familia está con el teléfono y el señor yendo para todos lados solito. En Honduras o digamos aquí estamos preparados o de verdad cuidamos a los adultos mayores como debería de ser. No. Tendríamos que prepararnos más. Cuando decimos abuso de sustancias, no nos estamos refiriendo a que solo es el alcohol y drogas, ¿verdad? Pero también los medicamentos. Sí, los medicamentos que ellos toman. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Conscientemente. Hemos recorrido diferentes etapas del desarrollo hasta llegar a la tercera edad. A lo largo de estos capítulos hemos descubierto que cada etapa de la vida trae consigo cambios, aprendizajes y desafíos, contribuyendo a nuestro crecimiento como personas. Como les decía, somos estudiantes del área de psicología en el campus de Cofradía. Me presento, Mónica Morales, María Betty, Yolani Valle, Tania May. Para culminar esta temporada, abordaremos temas de una gran importancia, los trastornos mentales en la vejez. Conversaremos sobre las principales alteraciones que pueden afectar la salud mental en la tercera edad, ya que en la mayoría de la sociedad no se toma en cuenta cómo los ancianos sobrellevan su mentalidad, cómo sobrellevan ellos tantos años recorridos hasta llegar a un punto en el que ellos ya no pueden dominar sus emociones. Cuando escuchamos la expresión trastorno mental, ¿qué es lo primero que pensamos? que es una alteración que afecta la forma en que una persona piensa, siente, toma decisiones e interpreta la realidad o cómo se comporta. Es que, voy a decir, cuando hablamos de trastornos mentales, nos podemos pensar que son alteraciones que hay en el cerebro o que hay en nuestro lado cognitivo, pero a veces se malinterpreta todo esto, más con lo que es la tercera edad, porque se sabe o se piensa decir que dicen los trastornos no hay en la vejez, sino que dice, no, es que él es así porque ya llegó a la tercera edad. O sea, más que todo queremos normalizar que una persona de la tercera edad es normal que tenga demencia, un ejemplo, o que se ponga la ropa al revés, ¿verdad? Ya, es la vejez, ya está viejito, y a duras penas tiene como 60 años, ¿verdad? Y ella empieza con esto y los que los rodeamos, muchas veces no nos damos cuenta que esta persona está entrando en un trastorno en el que él ya ni él mismo se entiende dónde está. Y no confundir lo que son los cambios que puede tener esa persona. Por ejemplo, uno cambia de cuando es joven a una edad más avanzada, pero no confundirlo con un trastorno mental. No decir que porque ya está señor actúa así, cuando en realidad lo que él necesita es una atención, ocupa que médico, psicólogo, y ocupa el apoyo de nosotros también, porque de repente, por ejemplo, una persona con Alzheimer, no podemos decir que él tiene Alzheimer solo porque él ha cambiado de joven a ser una persona adulta mayor. Entonces no tenemos que confundir una cosa con otra. Cuando ya es una alteración, un trastorno, pues ya tenemos que ir de la mano con profesionales y también nosotros capacitarnos para poder ayudarnos a ellos. Es que muchas veces podemos decir que pensamos de que los cambios de ellos solo son por la edad, o que porque ellos ya están en cierta edad es que van a hacer tienen ese cambio. Es que ya se empieza a olvidar las cosas, es normal, ya es la edad, pero bastantes veces asociamos que los trastornos mentales solo ocurren a los jóvenes, solo ocurren con las personas, voy a decir con los adultos de 30, voy a decir así, o con niños o algo así, pero realmente es que no. Ya que si nos vemos, todos los trastornos pueden pasar en cualquier etapa, en cualquier edad de la vida. Eso es lo que les iba a decir también ahorita, que muchas personas creen que solo ocurre en la vejez. Si incluso uno con 30 años a uno se le olvidan cosas, uno no puede hacer cosas,
No digamos una persona que ya ha vivido y ha pasado por cosas que lo han hecho, pues, como por ejemplo decir, deteriorarse. Porque para mí un adulto mayor es como un niño. Cuando un niño se empieza a desarrollar, cuando un niño empieza a caminar, así son los adultos mayores, de repente van caminando y se caen. Y además la salud de ellos puede verse afectada por todos los cambios. Por ejemplo, ellos ya han perdido seres queridos, ya han pasado por las etapas de jubilación, por la disminución de independencia. Cuando ellos ya empiezan a depender de otra persona, entonces ya ellos empiezan a desarrollar estos trastornos, porque ellos ya empiezan a perder la ilusión y la esperanza y a decir, yo ya dependo de otra persona. Y empieza su mente a cargarse con todo esto, porque no es bonito después de bañarse uno solo, hacer sus cosas uno solo, a depender de otra persona. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? En ese caso, pues capacitarnos y también darles a ellos un poco de autonomía para que estas enfermedades no se sigan desarrollando. O sea, siempre tenerlos ocupados en algo. Es que tenemos que ser conscientes también que, pues, sí, ya en las edades de la tercera edad, en otras palabras, ellos ya han pasado por mucho. Y puede decir, ya han pasado, voy a decir, de su vida 70 años y todo lo que siguen experimentando, porque ellos siguen experimentando, siguen sintiendo. No es que porque llegaron a la tercera edad ya no van a sentir nada. En todos esos cambios, el que hice con mi vida, el que he estado haciendo, todo eso puede también ir como generando esas incertidumbres en ellos. Exactamente, así como hay personas, bueno, yo pienso que para las personas adultas, pero mujeres, es más difícil depender de las hijas, un ejemplo, o de alguna cuidadora, enfermera, ¿verdad? Porque, vamos, que nosotras las mujeres, ahorita jóvenes, somos un poco delicadas, en que no podemos hacer nuestras cosas, o no, a mí me gusta bañarme de esta manera, un ejemplo, mientras que llegue una cuidadora, no la va a tratar igual, no la va a bañar con delicadeza, un ejemplo. O, vaya, la privacidad, ¿verdad? Esa palabra es muy difícil comprender que ella no puede. Digamos una persona que tiene dificultades para caminar y solo tiene que estar en silla de ruedas. Entonces, al momento de bañarse, ella va a sentir incomodidad para que le vean sus partes, o que para que le den comida en la boca, porque tal vez ella no puede, tiene Parkinson, le pegan temblores en las manos, no puede. Entonces, es bien complicado, la verdad, comprar a estas personas y, como decía mi compañera, tiene que ser totalmente capacitada. Sí, pero a veces vamos a decir, en la sociedad, o nosotros como sociedad, también tenemos que admitir que tenemos bastante prejuicios sobre lo que son los trastornos mentales. Sí. Entonces, ¿por qué creen que existen esos prejuicios? ¿Por qué creen que todavía a la sociedad le cuesta asimilar, o nos cuesta asimilar, en otras palabras, que hay trastornos mentales también en la iglesia? Creo que más que todo eso es por la falta de conocimiento y empatía, porque digamos a nosotros los jóvenes todo es risa, un ejemplo, todo es risa, todo no podemos tomar algo en serio o algo realmente que tiene valor de aprender, sino que nos enfocamos en aprender más otras cosas, pero no hablamos de los trastornos, porque yo he hablado con otras compañeras que estuvieron conmigo en ciclo común, ejemplo, yo les hablo de trastornos y ni siquiera saben qué es eso. Entonces, tienen un señor de la tercera edad, un abuelo tal vez, ellos ni siquiera saben cómo tratarlo. Sí, entonces, por pura falta de ignorancia, o sea, por ignorancia. Sí, porque lo que estamos diciendo, a veces se normalizan todos estos cambios que ellos tienen con la edad. Sí, porque la mayoría siempre dicen, no, es porque ya está viejito, hay que tenerle paciencia. Pero la verdad que estos trastornos pueden surgir por la interacción de diferentes factores, y entre ellos serían los factores biológicos, los factores psicológicos, o sea, todo lo que la persona ha venido trayendo desde su niñez, que no sabemos. Ustedes saben que los viejitos de ahora, o sea, ¿qué nomás pasaron en su niñez? Todo lo que entonces, todo eso ellos lo vienen arrastrando y vienen acordándose de tanto. Entonces recuerden que a veces dicen, no, que todo se le olvida, pero recuerden que el cerebro bloquea lo que lo hizo sufrir en algún momento también. Los factores sociales y ambientales también, que es el aislamiento, la pobreza, la violencia, la pérdida de seres queridos o la falta de apoyo social.
Exactamente. Entonces aquí también vamos como a decir un trastorno que diría lo que es la demencia. Pues ahora les pregunto así, empezar a olvidar las llaves, ¿puede ser signo de demencia? No, Bueno, eso no, no yo digo pasa que no, acá. porque estamos Eso no desconectados, porque sí. Eso nos pasa a Bueno. nosotros. Pero bastantes personas empiezan o empezamos a decir, ay, que ya se le olvidan las cosas, pero realmente hasta a nosotros se nos olvida. Entonces, aquí es donde vemos, pero ¿cómo serían algunos, puede decir, algunos signos o señales de que una persona puede presentar demencia? Cuando ya, por ejemplo, ya empieza a olvidar el nombre hasta de los hijos. Sí, ya ya pueden, cuando tiene un diagnóstico por parte de los médicos, sí, ya ahí ya es un trastorno. pero uno puede observar los cambios también. Sí, porque realmente tenemos que ser conscientes que para llegar a tener un diagnóstico por un médico, por un psicólogo, ya es que los familiares vieron algunos signos. Por ejemplo, en el caso mío con mi abuela, ella en estos últimos 2 años, ella llegó a un punto de que se enfermaba, pero cuando de repente uno le daba la medicina porque pensábamos que era por el azúcar o porque tenía calentura o algo, pero hubo un momento en el que ella ya no se le olvidaba el nombre mío o le hablábamos y no contestaba y se ponía bien mal. Y cuando ya la llevamos, ya a médico nos dijeron que teníamos que mandarle a hacer un TAC cerebral para ver qué era lo que tenía. Entonces, poder identificar esto de antes ella no lo tenía y nunca había llegado a ese grado. Entonces, También lo que es la demencia puede generar cambios de la personalidad. En otras palabras, ya empiezan a se empiezan a comportar un poco más irritables, que les molesta casi todo, pueden ser muy desconfiadas hasta con las mismas personas con las que conviven. y tienen también, por ejemplo, como que hay días como depresivos y se ponen a pensar bastante en la muerte, como que hija, yo ya viví, yo ya estoy lista y ya no miran a la muerte como uno la mira, de que nosotros cuando estamos jóvenes le tenemos un miedo y ellos también le pueden tener miedo porque le tienen miedo, pero como que ellos están más conscientes de que ese momento va a llegar y a veces son tan realistas que le dicen a uno, y la familia tiene que aceptar, dicen. Entonces, y para uno es difícil, pero es una etapa que todos vamos a llegar ahí. Cuando ellos están pasando por ahí, nosotros tenemos que aprender a entenderlos y a brindarle toda la ayuda posible que le podamos brindar, porque es una etapa bien frágil para ellos. Sí, también aquí llega lo que es también la ansiedad. La ansiedad. Cuando, por ejemplo, lo que hablamos en clase, que si los invitan a salir, dicen, ay, no, ¿qué van a andar haciendo ahí? Que no, que mejor nos quedamos en la casa. Aquí Porque ya sienten cierto miedo de andar, o sea, no, como nosotros no, solo pensamos en que nos vamos a divertir un rato, pero no pensamos en las consecuencias de que puede llevar salir de la casa. Entonces ellos entran en ese periodo de ansiedad. Y aquí donde nos preguntamos, ¿qué tan importante es realmente la paciencia de los familiares? Yo creo que es esencial. Es totalmente esencial. Entender que van a haber días que ellos se van a levantar con ánimos de estar platicando con usted y de estar con usted, y van a haber otros días que van a andar como más enojados, como más callados, que si usted les habla apenas le contestan. Y uno, pues, yo he aprendido que si yo miro así a una persona o a mi abuela, es mejor callar o decirle, lleve un vaso de agua o algo así para que se calme o tratar de hacerla reír. Yo a veces hago chistes, tal vez con un chiste a ella se le pasa un poco, o le empiezo a preguntar cosas de que, ¿y cómo era usted en tal etapa? Una etapa que yo sé que a ella le gustaba, porque si yo me pongo a contarla de algo que le entristece, entonces la voy a poner peor. Pero yo he tratado de adaptarme a ella. De hacerla reír. Prácticamente lo correcto. Porque así la ayudamos ahí, también nosotros no, nosotros como familiares tampoco tenemos como ese pesar, por decir, porque hacemos recordar algo bueno, donde ella se sienta cómoda. Los momentos, digamos, la mayor parte de los viejitos, las señoras, señores, no les gusta salir de la casa porque se sienten cómodos, ¿verdad? Ellos saben que pueden irse a dormir cuando ellos quieran, saben que si pueden ir al café lo van a ir a hacer. Entonces, imagínense para estos viejitos mudarse de casa o irse a vivir con una de las hijas. Es un duelo. Es complicado adaptarse a otra realidad. Hasta se ponen a llorar. Yo recuerdo cuando
Mi abuela que estaba viva, ella no le gustaba ir a mi mamá, porque decía que ella extraña el pueblo. No, es que no es lo mismo, mamá, pero aquí puede hacer esto. No, llévame. Una semana podía estar allá más. No, ella se ponía a llorar, ella se ponía triste. Entonces, ya pertenecen a ese lugar. Ahora bien, desde el punto de un familiar, yo estuve trabajando en un lugar donde habían bastantes señores que tenían demencia. Y es bien complicado para uno que no es familia, ¿verdad? Para uno que no es familia, tanto que el señor se puso a llorar porque no había dado comida a las 3 de la madrugada. Se ponía a decir, Mónica, ¿y la comida? Le di un jugo y le di galleta. A la hora, otra vez, ¿y la comida? Es que ¿Y la comida? ¿Y la comida? La demencia ya les empieza Ya no, en sí. lo que es la vida cotidiana, es como que ya se confunde. Sí. Por ejemplo, puede haber también casos de que, voy a decir, las señoras hagan café como 3 veces en la misma hora, pero no recuerdan si ya tomaron o no eso tomaron. pasa bastante también cuando tienen Alzheimer. Yo conozco a una persona que su tatarabuela es así y dice que ella tal vez ya le han dado comida y ya ha comido y pasa el nieto que acaba de llegar y le sacan comida al nieto, ¿verdad? Y como lo mira comiendo, todos comen y a mí no me dan, dice. Y acaba de comer y tiene que volverle a sacar un poquito y llevarlo porque si no... Y lo peor que hasta se ponen a llorar y hacen creer que es verdad, que la comida está uno que está más o menos cuerdo, uno dice, o sea, que ya le di, o sea, que no le he dado. Lo pone a dudar. Hasta uno no Sí, duda. sí. Y esto pasa porque las neuronas se dañan o mueren de manera progresiva. Como consecuencia, el cerebro pierde la capacidad de procesar y transmitir información correctamente, afectando estas funciones, lo que es la memoria, el lenguaje también, porque el lenguaje, si uno que no le saca plática, digamos, al abuelo o a la abuela, se queda solito y aislado, va a perder el lenguaje. Después, Sí. o sea, se les enreda la lengua, pierden lo que es también la atención, el pensamiento lógico, la forma de razonar ya no es la misma tampoco, la conducta y la personalidad, todo eso va cambiando si uno, porque al final uno, la verdad que las pláticas que uno tiene con los ancianos, o sea, no es la misma plática que tenemos nosotras aquí, entonces lo mismo pasa con ellos necesitan como que platicar, pero desahogarse con gente de su misma edad, compartir sus experiencias de, ¿no?, que de dónde viene, cuál es su cultura, entonces no es lo mismo hablar con una persona joven que hablar con alguien de su misma edad. Exactamente, por eso vamos a ver en ese caminar nosotras como estudiantes de psicología, que van a haber personas que prefieren 1000 veces estar en un asilo de ancianos que estar con la familia, ¿verdad? Porque en el asilo de ancianos se sabe muy bien que no hay, en algunos lugares no están las condiciones correctas para una persona mayor, pero hay compañía. Hay ancianos que lo pueden comprendidos. Se sienten comprendidos. Exactamente. Entre ellos. Saben cómo comportarse entre ellos, cómo sobrellevar sus distintos trastornos, ¿verdad? Aunque suene feo, pero es la verdad. Sí, porque se empiezan a contar sus cosas y el otro le dice, yo también paso por esto, yo también pasé por esto, entonces se comprenden. Pero ¿y uno cómo lo va a comprender? O sea, por más que trate uno de entenderlo, siempre vamos a llegar a un punto de que lo vamos a dejar ahí. Sí, es como nosotros cuando queremos platicar con alguien, pero no platicar con cualquier alguien que uno sabe que me va a entender. que ya ha pasado por ahí, alguien que ya ha pasado por ahí, para decirle, ¿y vos qué hiciste? Ajá. Pero vos Consejo. hiciste esto, te funcionó, Basado en experiencia. basado en experiencia, porque no es solo ser escuchados, sino que nos comprendan y Ser que entendidos. Sí, ser entendidos. Así son ellos. Ahora hablemos un poco sobre otro trastorno, que sería la depresión. ¿Qué piensa usted? ¿La tristeza forma parte normal de la vejez? Podría, depende. Debería ser un trastorno de depresión a veces. A veces es. Depende si todos nos sentimos tristes, ellos también, pero cuando ya pasa una semana, un mes y siguen todo el tiempo con ese mismo sentimiento, entonces ya puede tratarse de un trastorno. de un trastorno. Porque si nos vamos a decir como trastorno, tenemos que tener que ser más frecuente. Pero aparte de que es más frecuente, ¿por qué es más frecuente? ¿Qué va a decir? ¿Qué alimenta esa tristeza? ¿Qué alimenta ese trastorno? Yo pienso que ya cuando ya se diagnostica una persona con trastorno,
lo que sea, lo va a poner depresivo. La falta de agua, tal vez solamente falta azúcar en la casa y ya está como que no tengo ni para el azúcar y se pone a llorar por eso. La pérdida de un ser querido podría afectarle también bastante. Una señora fue tanta la depresión que ya acabó con su vida, tanto que los familiares no pudieron protegerla ni con medicamentos ni con nada porque ella no comía, solamente tomaba agua, ya no hablaba con nadie, solo llorando. Entonces solamente estuvo así 2 semanas, ya después. Puede ser Sí. la soledad también. La soledad. Sí, Yo siento que la soledad sería, como voy a decir, el factor que más influye en lo que es la depresión en la tercera edad. Ya que una persona, como voy a decir, con depresión, podríamos decir que puede presentar lo que son pérdida de los intereses en las actividades que él realizaba, aislamiento más que todo, esa como desesperanza de sentirse solo, sentirse triste, sentirse aislado. De sentir que no aporta nada a la sociedad también. Después de la jubilación, supongo yo que ha de ser como más para ellos un poco más, no sé, depresivo, sentir que ya no pertenecen a la sociedad, que ya no aportan lo O mismo. incluso los sentimientos de culpa. El sentirse culpable, voy a decir, por todo lo que hizo en su vida, todas las veces que se equivocó, en otras palabras, las alteraciones de sueño. Uy, eso es, en los señores, ese es un trastorno, el trastorno del sueño también. Que es, por ejemplo, mi abuela, digamos, mi abuela pasa noches enteras, mi abuela no duerme. Y a veces me dice, mire, me vengo durmiendo a las 2 de la mañana, pero a las 4 estoy despierta. Y se levanta. Se levanta porque ya no puede dormir. También cuando padecen de enfermedades, más enfermedades, por ejemplo, que el azúcar, que la diabetes, que dan calambres a medianoche y se levantan con dolor. Ya después de ese gran dolor y ese gran calambre, les cuesta volver a conciliar el sueño. Entonces, ya los trastornos, ya si padecen de enfermedades, esto viene a afectar que ellos puedan tener un sueño reparador. Sí, porque como les comento, mi abuela a veces pasa hasta 2 o 3 noches, o sea, sin dormir absolutamente nada. Y en el día no la van a ver acostada durmiendo. ¿De dónde saca energía? No sé. Pero ahí anda ella caminando. Y mi abuela ya tiene 78 años. Pero mi abuela, ella pasa enferma y todo, pero no hay enfermedad que la haya podido domar hasta ahorita. Porque a ella el doctor le dice, usted se va a ir a dormir, usted va a tener reposo no sé cuántos días. Es como que le diga, vaya a correr. No es que tiene que ser todas las tareas de la casa usted sola. Sí, es como que ella vaya a correr. Y le digo yo que en parte eso le ayuda a ella. Mantenerse activa físicamente le ha ayudado a ella porque, como dijo Lali un día, el músculo que no se usa, pues se atrofia. Y es cierto. Entonces todo eso le ayuda a ella porque por más que ella se sienta mal, no se queda en la casa tampoco. Si ella dice, no, yo quiero ir a la iglesia, en la iglesia le queda como a unos 10, 15 minutos caminando y se va caminando. Entonces todo eso, le digo yo que eso no la ha hecho a ella quedar en cama, porque aparte ella vive sola también, ella pasa sola. Pero no, a veces, ahorita padece de eso del nervio ciático que le llaman, y anda con un pie así que no lo puede poner bien, pero no se sienta. Yo no sé cómo hace. Yo en ese caso, yo no salgo, yo me acuesto y no me voy a Bien dormida, así que dormida, pero bien dormida. Sí, entonces, por eso sí, la actividad física es bastante recomendable. En cierta edad de la vejez. Ellos, o sea, tienen la mente ocupada. Pero ¿qué pasa cuando un señor ya no puede caminar? Que ya no puede definitivamente, ya depende de otra persona. Ahí la depresión viene y ataca más, porque como ya lo habíamos mencionado, depender absolutamente de otra persona es más complicado porque ya entra aquello de que la desilusión y la última etapa que pasamos nosotros, porque la esperanza versus la desesperanza, donde ya sentir que, escucha, yo ya no puedo hacer esto que antes yo hacía muy bien, antes yo corría, yo caminaba, hacía mis actividades y ahora ya no.
Entonces es ahí donde viene y la depresión entra, porque con ser uno cuando uno está joven y uno hace algo y no le va tan bien en algo, la mente de uno dice, pucha, ¿en qué fallé? ¿Qué hice mal? No pude hacer esto bien. No digamos cuando ellos ya tienen algo que incapacidad o discapacidad que ya no los deja hacer las cosas. También recordemos que la depresión también es un factor de riesgo de suicidio. Sí, Porque cuántas veces igual sí hemos perdido personas de la tercera edad, adultos mayores, por depresión que no tuvieron un buen cuidado. Así de los deprimidos que se sintieron, no sintieron otra escapatoria que un suicidio. Es que es bien difícil hablar con una persona que tiene depresión. Sí. Porque está como que, no haga esto, pero ella sigue como en el mismo círculo. O sea, pues antes que uno lo saque de ahí. Ajá. Pero pienso que con la ayuda adecuada, rutinas adecuadas, y claro, si la persona pone de su parte. Pone de su parte. Porque como les comentaba, la pequeña historia que acabo de decir, con ella yo no pude, o sea, yo hablaba con ella y ya, pero ni Dios. Porque yo me ponía a hablar cosas de Dios y ella, sí, yo creo en Dios, pero mi esposo ya no está y mi esposo y volvían lo mismo. Y esa es otra Entonces, causa de que ellos como pierden familiares, pasan ese duelo y ya la depresión nos ataca más. exactamente, imagínense estas personas que en su tiempo pues fueron adolescentes, fueron jóvenes, pasaron tantas cosas, muchas cosas que no lograron hacer ni en su adultez y llegaron a la vejez, llegaron el momento en que ya no se pueden mover, ya no pueden hacer las cosas por sí solos. Entonces tantas cosas que vienen arrastrando y pegan ahí junto con la depresión. O sea, hasta que se le haya muerto un perrito en la adolescencia, ahí se le viene en la depresión. Todo se viene y se acumula. Entonces, cuesta bastante sobresalir de eso. Si esto es a uno, yo me pongo a pensar, pucha, digo yo a mis 17 años me hubiera puesto a ahorrar. Un ejemplo. Y ya tengo 23 y nada. Entonces, ya uno piensa las cosas y no digamos ya cuando uno es de la tercera edad no logró tal cosa y más para un viejito que ya no puede depender de sí mismo. También aquí entramos también al punto de lo que es la ansiedad. De que voy a decir, todos hemos sentido ansiedad una vez. Porque todos hemos sentido ansiedad, es una emoción normal. Pero ¿qué pasa también aquí en la tercera edad? ¿Cómo se sienten ellos? Porque sabemos que la ansiedad es como el relacionarse con el miedo, con el que puedo fracasar o con el que no. Es como tener esa emoción que nos dice, ten cuidado aquí. Entonces también nos expresamos de esa manera. Aquí también experimentamos lo que es la dificultad para dormir. Empezamos también con las preocupaciones constantes. La tensión muscular por lo mismo, porque esa emoción es bien fuerte. Y a una persona mayor que no puede controlar, puede decir controlarse solo, estar solo con todos estos cambios, Me cuesta bastante conllevarlos. Y más que estas personas muchas veces cuando les pega ansiedad no saben ni qué es, ni qué hacer, solo saben que no pueden dormir, no pueden controlar sus nervios, le dan una sensación de estar comiendo o les pega todo que ya no pueden respirar, van al médico, no saben cómo expresarse porque no saben qué sienten, literalmente. y también cuando van al médico y les dan, voy a decir, el diagnóstico de una enfermedad que ellos no querían. La reacción que toman en ese momento. Porque voy a decir, mi abuela es diabética y mi abuela la diagnosticaron con diabetes ahorita en la tercera edad. Ella no quería aceptar que era diabética. Incluso dice ella, no voy a intentar comer menos dulce, yo no voy a comer dulce, dice. Pero entonces, ahí vamos todo lo que afronta la persona. Y voy a decir sola, porque a veces más los adultos mayores no les gusta decir cómo se sienten. ¿Es verdad? Sí, por no preocupar a sus hijos, porque ya dicen, no, que mis hijos tienen sus preocupaciones, ¿cómo me voy a preocupar yo con lo mío? Porque ellos también, y eso también les genera ansiedad, de que vienen y dicen, es que voy a empezar a hacer una carta para mi familia. Eso también Miedo a les quedarse genera solos. ansiedad. Miedo a quedarse solos. Miedo a estar solos. Es que enfermo y no me van a querer. Entonces, todo eso, puede decir, todos los pensamientos de las personas también nos pueden afectar. Sí, el trastorno de la ansiedad
está caracterizado por una preocupación excesiva, persistente y difícil de controlar, acompañada de síntomas físicos, emocionales que interfieren con la vida diaria. Aunque sentir ansiedad es una respuesta normal ante situaciones de peligro y estrés, porque sí es normal, pero no en exceso. No cuando Y es debería constante, ser. no Es que cuando es es constante normal por días y días y días. Es normal sentir esta emoción, pero ¿hasta qué punto es normal? Porque sea normal no voy a normalizar el que me voy a sentir así todos los días o en cada momento de mi vida. Exactamente. Porque Hay personas que tienen la ansiedad y les agarra estar comiendo a cada hora. Sí. A cada ratito y así se calman, se controlan sus nervios. O que no duermen tampoco. También Ajá, quieren no normalizar duermen. eso. Ajá, ¿qué pasa cuando yo siento ansiedad porque le tengo miedo a algo y de repente se me quita el sueño por eso? Y hoy es lunes, llegó el martes y el martes no vuelvo a dormir y el miércoles, entonces ahí ya no es normal. O cuando ya yo estoy en el trabajo y yo tengo mi mente en otro lado. Es ansiedad porque yo no puedo calmar la mente y estoy sobrepensando y sobrepensando en aquel problema y no me puedo concentrar en el trabajo. Ahí es llega la ansiedad y no digamos para ellos que ellos ya vivieron toda una vida, trabajaron por sus cosas, criaron hijos, muchas veces fueron exitosos en lo que ellos quisieron lograr y muchas veces fracasaron, perdieron familiares, se jubilaron, llegan las enfermedades y llega esto de que ya no puedo ser independiente. Tengo que depender de otra persona y ahora tengo que ser carga para mi familia. Entonces ahí nosotros tenemos que hacerles entender a ellos que con solo lo que ellos ya nos aportaron desde niños, bueno, hacerle entender a todos los adultos mayores que ellos ya aportaron, incluso con las experiencias que nos cuenten, ellos ya nos están aportando algo a nosotros, porque el nivel de conocimiento que ellos pueden tener sobre la vida no es el mismo de nosotros. ¿Qué son los trastornos psicóticos para ustedes? Los trastornos psicóticos pueden ser consecuencias de enfermedades, ya sean neurológicas, el consumo de medicamentos, incluso las enfermedades. Sí, ya cuando la persona pierde, digamos, el contacto con la realidad, cuando un adulto mayor, por ejemplo, empieza a presentar lo que son alucinaciones, delirios, lo que comentaba usted de que le daba comida y que al ratito le decía que no le había dado, esos son delirios. O también puede ser cuando una persona dice que escuchó voces, o que él miró a una persona. Sí, miren que a mí me pasó hace poco que mi abuela se quedó en la casa y en la casa siempre llegan pajaritos a tocar la ventana y mi abuela se quedó en un cuarto de eso y en la mañana me dice, aquí asustan, me dice. No, abuela, no, le digo yo, aquí no pasa nada. No, es que yo escuché, me dice, que me tocaron la ventana y yo pensé que era que usted ya se había ido para la universidad, me dice, que tocaron la ventana y después como que cerraron el portón. Y yo, no, pero el portón fue allá en la casa de enfrente. Le digo, ¿por qué en la casa de enfrente se suena el portón? No, me decían, no, es que yo escuché que me tocaron la ventana y son los pajaritos que llegan. Ajá. Y tocan con el piquito, quizás el reflejo. Pero para ella se quedó de que sí, no, que fue que la asustaron. A ella fue que la asustaron. Entonces, imagínense que yo me ponga también a decir, ay, que no sea cierto. No, es que estos trastornos también lo que provocan es que las personas no puedan identificar lo que es la realidad o así con la imaginación. Ellos ya empiezan a decir, ellos dicen, es que yo miré a tal persona en tal lugar, y puede ser que esa persona no estaba ahí. O que no, es que escuché que me hablaron, aluciné. Sí. Entonces aquí vemos todo eso, ya que unos principales síntomas serían como los delirios, las alucinaciones, los pensamientos desorganizados, como cuando están contando algo y no llevan la misma secuencia. Empiezan a contar de una forma, después se les olvida y empiezan a contar de otra. O la desconfianza excesiva. Es como ya no confío en mi propia sombra, porque no sé qué me puede pasar. Todo esto puede afectar, o está afectando. El cambio de comportamiento. Por ejemplo, yo hace poco fuimos a un asilo, no recuerdo bien cuál es el nombre del asilo, pero sí una señora que empezó a contarme su historia de cómo había llegado ahí, pero me la contaba a cada ratito. A cada ratito me decía que ella había llegado ahí porque los familiares la habían ido a dejar ahí, que había quedado engañada.
pero se le olvidaba, o sea, en segundos, en minutos se le olvidaba y me volvía a contar otra vez la misma historia. Entonces ya pienso yo que eso ya es un delirio. Sí. Sería también, voy a decir, ¿cómo creen que se sienten estas personas al no poder identificar la realidad con la imaginación? Al que ellos, digamos, no sepan relacionar qué es cada cosa. ¿Qué es verdad? ¿Qué es verdad? ¿Qué es mentira? ¿Cómo creen que Ansiosos. Vulnerables. Siento yo que en este punto lo más importante es que seamos empáticos con ellos. La empatía, incluso mantener la calma, porque a veces que con las historias o como lo cuentan, hasta nosotros que lo miramos, nos escuchamos eso, nos puede dar como temor. Pero realmente es comprenderlos a ellos, escucharlos y estar con ellos prácticamente. Y mantener la calma uno mismo, porque Mantener la calma. a mí me ha pasado muchas veces con pacientes así, en que me dicen, se ponen así, como que están hablando con alguien y están arreglando algo. Y están así, literalmente están haciendo muecas, ¿verdad? Así con las manos. Entonces yo quedaba como que, ¿con quién está hablando? ¿Con quién está hablando? Ahorita pasó Héctor por acá. ¿Quién? Héctor, ¿dónde está Héctor? ¿Y Héctor? Y no había nadie. Y estaba aquí, Entonces yo que hacía para tranquilizarlo. Pues yo no le dije que estaba muerto, haber inventado esto. O que era parte de su imaginación, sino que sí, no se preocupe. Vamos a jugar. O venga, le voy a cortar, rasurar la barba o algo. ¿Verdad? Tratar de que se concentren en algo real. Exacto. También tenemos, estos casos también pueden ser por abuso de sustancias. Y aquí es donde nos vamos con los abusos de sustancias en la tercera edad. Porque cuando decimos abuso de sustancias, no nos estamos refiriendo a que solo es el alcohol y drogas, pero también los medicamentos. Sí, los medicamentos que ellos toman. Porque a veces hay personas de la tercera edad que toman para dormir, para calmantes, ya son dependientes. Y que se hacen dependientes. O de que una vez me recetaron eso, entonces lo voy a seguir tomando. Y porque ya no le hace efecto la misma dosis, se empieza a tomar una dosis más grande sin consultárselo al doctor. Exactamente. Y eso trae consecuencias negativas en la salud física y en la mental también. Eso trae delirios. Sí, emocionales, sociales también. Sí, porque voy a decir, ¿cuántas veces nosotras, voy a decir, como adultos, nos automedicamos? Sin pensar en una cosa. Ya nos creemos doctores también. Sin pensar en la consecuencia que estamos haciendo, porque realmente al no tener una receta no sabemos realmente si lo que estamos tomando nos va a ayudar. Entonces bastantes adultos mayores, no, es que una vez que me sentí así, yo tomaba esto, entonces lo voy a tomar. Y se lo recetan entre ellos. Ajá, y yo tomé esto y sí, es bien bueno, pero a mí no me hizo el efecto de la misma, entonces empiezo a tomar una dosis más alta. Y ahí me estoy haciendo dependiente del medicamento, porque si con ese medicamento no puedo estar en paz. Exactamente, se le alteran los nervios, ya no puede dormir, o sea, es decir, si le tranquiliza el dolor de cabeza, a mí ese medicamento le va a dar dolor de cabeza. Y es por eso que dice, ya no me hace efecto el medicamento, pero que eso le altera la enfermedad. Es como una presión arterial, literalmente. Se toma la pastilla, digamos que le recetaron solamente una al día, no, ya no le ayuda, se toma 2. Entonces ella siente que ya, demasiada presión, se toma hasta 3 y así está. Pero ¿por qué creen ustedes que ocurre el abuso de sustancias de los adultos mayores? La presencia del dolor crónico, enfermedades que requieren tratamientos, la de soledad, la depresión, el duelo por la pérdida de un ser querido, el insomnio y la automedicación. El insomnio, la verdad es que el insomnio a veces las pastillas para dormir, pero a veces que voy a decir, y más las personas que les olvida, voy a decir así, y que se toman dos pastillas, se toman una y el rato le toman otra porque se les olvidó la se les primera. olvidó que les había tomado anteriormente. Imagínense, lo que pasa es que no tienen supervisión. Ya cuando a alguien se le medica un medicamento para dormir, tiene que estar alguien que sea consciente, ¿verdad? Que es un medicamento para dormir y tiene que estar alguien ahí. Se va a asegurarse que se la tomó. Es que realmente yo considero que ya en los adultos mayores lo que es el medicamento no es entregárselos a ellos, sino que una persona tiene que estar una persona responsable, ¿no? Sí. Porque, voy a decir, le pasa bastante a mi abuela. Mi abuela toma pastillas porque ella padece de la presión, de la diabetes, y también de la circulación, no me acuerdo. Toma bastantes pastillas y a veces a ella se le olvida que ya lo tomó.
se le olvida y dice, no me la he tomado y ya se lo ha tomado. Entonces ahí es donde empieza pues, también la responsabilidad de los familiares hacia los adultos mayores. Entonces aquí como podemos decir también qué consecuencias se pueden tener con eso, a consumir muchos medicamentos. Mayor riesgo de caída en fracturas, problemas de memoria, concentración, Cambios de humor, somnolencia excesiva. Se le pueden aparecer úlceras en la piel también. Las hospitalizaciones frecuentes también, porque a veces al automedicarse, más bien es parado y a veces se ponen Más más enfermos. Entonces, yo lo tomo por mis problemas y al final termino donde el doctor porque no me hizo el efecto que quería, más bien me empeoró. Y tienen dificultad para dejar también de consumir eso. Porque si no consumen sus medicamentos ya empiezan a sentir los síntomas que aunque sean psicóticos, sienten la necesidad de seguir consumiéndolo. Ya para terminar, a lo largo de este episodio hemos comprendido que los trastornos mentales en la vejez no forman parte natural del envejecimiento. Son condiciones de salud que pueden afectar la calidad de vida de los adultos mayores, pero que también pueden detectarse y tratarse con el apoyo adecuado. Como sociedad y como familia tenemos la responsabilidad de escuchar, de acompañar y de comprender a nuestros adultos mayores, dejando de lado los prejuicios y promoviendo una atención integral que incluye tanto su salud física como su salud mental. Recordemos que envejecer con bienestar también significa sentirse comprendido, respetado y acompañado. Esperamos que cada uno de los temas compartidos hayan sido de mucha utilidad para ustedes y que puedan fortalecer sus conocimientos sobre cada uno de estos temas y que podamos ser empáticos al momento de acompañar a las personas en cada momento del desarrollo. Queremos agradecerles por acompañarnos durante toda esta temporada y por formar parte de este recorrido junto a nosotras. Gracias por escuchar, aprender y reflexionar con nosotros en cada episodio. Ha sido un verdadero gusto compartir con ustedes y esperamos que las conversaciones que iniciamos aquí continúen más allá de cada podcast. Entonces, los invitamos a reflexionar. La salud mental tiene edad.